Buenas tardes con todos. Les saluda el ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio Ingeniero del Perú. Hoy martes 23 de junio del año 2020 vamos a comenzar un evento más organizado por el capítulo, y esta vez vamos a tener un seminario virtual sobre contaminación del aire y agua, y estamos en coordinación estrecha con la empresa IEEE, ¿no? Una empresa dedicada a, a, digamos, a fabricar ciertas tecnologías de información, ¿no? Que tiene una sede en Perú, pero su sede principal también está en Brasil, ¿no? Eh, tiene, tiene representación en varios países en temas de sistemas informáticos, ¿no? De modelación y diseño de software, ¿no? Esta vez nos van a acompañar dos especialistas, ¿no? De la sede de Perú, de Triple S Perú. Uno de ellos es Gastón Cruz Carlín, quien es Country Manager de dicha empresa, y el otro es Martín Cruz Alvarado, no es Sky Application Specialist, no de ESSS. Bueno, desde el capítulo le damos la bienvenida a dichos expertos especialistas, ¿no? Que también son peruanos y nos representan muy bien a nivel internacional. Esta vez Martín, no, el ingeniero Martín Cruz va a hacer una presentación sobre la contaminación del aire y agua y su interpretación, ¿no? Utilizando los diferentes software que nos van a mencionar, ¿no? El ingeniero Martín Cruz, él posee estudios de ingeniería de mecánica y de fluidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y trabaja desde el año 2012 con simulación numérica en dinámica de fluidos computacional. Y también es especialista de aplicaciones, como ya mencioné, de KI Application en ESSS. Para nosotros es un gran gusto que nuevamente se conecten para seguir este evento, y esperamos que este evento, que esta conferencia virtual, sea de su agrado. Yo creo que sin más palabras vamos a dar la palabra, nos cedemos la palabra al ingeniero Martín Cruz para que haga su presentación. Adelante, por favor, Martín. Muchas gracias, ingeniero Marco, por la presentación. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver aquí también la presentación. ¿Me confirma, por favor, si es que ya se está viendo? Sí, excelente. Listo, muchas gracias. Adelante. Perfecto, gracias a usted. Antes de iniciar con el desarrollo de este webinar, quisiera comentar para todos los participantes que también, como parte de esta sinergia que estamos haciendo entre CISA, el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y E3S, también estamos llevando a cabo un entrenamiento libre, un curso libre en simulación CFD con ANSYS, en dinámica de fluidos computacional, para este jueves 25 y sábado 27. ¿Sí? Va a ser el curso de 6 p.m. a 9 p.m., siguiendo el horario de Perú. Y va a ser totalmente gratuito. Hay que sí hacer un registro. Para eso estamos brindando también el código QR, o si no, pueden ingresar directamente con el link que aparece acá. Ese curso va a ser desarrollado de manera teórica y práctica, ¿sí? Dando algunos casos de ejemplo también, y para que los participantes puedan replicar también lo hecho en el propio entorno gráfico de los software. Deben de proceder también
descargar la licencia libre de estudiante de ANSYS. Esta licencia es de fácil acceso. Ustedes pueden entrar a esta página que figura aquí, ¿sí? O simplemente poner en Google ANSYS Free y el primer vínculo que va a aparecer es el que dirige esta sección. Y luego de esto, en la parte inferior de la página, van a encontrar estas licencias estudiantiles, dentro de las cuales ustedes tienen que seleccionar esta de acá. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que deben hacer para los que están interesados en la participación de este curso libre que estamos brindando en conjunto con capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Colegio de Ingenieros. Igual, en la parte final de esta presentación voy a retomar estas mismas diapositivas para que puedan recordar cuál es el procedimiento. Bien. Estamos aquí justamente para revisar lo correspondiente a este seminario web, denominado Contaminación del aire y agua y cómo entender estos fenómenos relacionados mediante simulación computacional, ¿verdad? Porque E3S justamente brinda soluciones de transferencia de tecnología en simulación computacional. Comento para ustedes que en caso también deseen plantear una consulta, pueden hacerlo a través de el cajón de preguntas y respuestas en la aplicación de videoconferencia que estamos usando. Y también en la parte final vamos a brindar un pequeño tiempo para poder resolver algunas consultas y en caso los tiempos no se den, es decir, en el caso de la presentación se prolongue un poco más de lo debido, entonces las preguntas las estaríamos respondiendo posteriormente también por correo. Bien, pero no olviden de plantear en el momento en que tengan ustedes una consulta, plantearlo ahí en el panel de consultas y respuestas, por favor, para tenerlas ahí ya anotadas. Bien, como corresponde, voy a mostrar una breve presentación de lo que hace E3S, ¿sí? E3S es una empresa global dedicada a brindar soluciones de transferencia de tecnología en ingeniería mediante simulación computacional. Somos una empresa con oficinas en 10 países, desde los cuales cubrimos todo el territorio de Iberoamérica, ¿sí? E3S tiene 25 años de actividad aproximadamente, desde su fundación en Santa Catarina, Brasil, y cuenta con más de 180 empleados actualmente. Como parte de las actividades de transferencia de tecnología que realiza E3S, E3S ayuda a reducir tiempos de desarrollo de productos, a optimizar procesos y también ayuda a mejorar el desempeño de un producto o proyecto en general. Mediante esto, todo esto mediante simulación computacional. E3S es desarrollador de software de simulación computacional y también es representante en su territorio de las empresas propietarias de los software líder a nivel mundial en este rubro, tales como son las herramientas de ANSYS, que seguramente más de uno las ha escuchado. ANSYS cuenta con un portafolio bastante extenso de soluciones para diversas físicas, tales como análisis estructural, análisis fluidodinámico, análisis electromagnético, entre muchos otros de importancia destacada para la ingeniería actual. Son justamente las soluciones de análisis fluidodinámico, ¿sí? Las que nos proporcionan los medios y las herramientas para analizar desde el punto de vista numérico los fenómenos de contaminación en el aire y agua, ¿sí? La lista de instituciones que usan la plataforma de software ANSYS es bastante extensa a nivel mundial, siendo algunas de estas instituciones las que ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Están catalogados aquí según la industria. Van a ver, obviamente, algunas instituciones destacadas. Estas herramientas tienen ya un buen nivel de validación a lo largo de tantos años que tienen ya en el mercado. Entonces, los resultados que arroja siempre y cuando estén las simulaciones bien realizadas son realmente bastante confiables, ¿sí? Muestro aquí el contenido que vamos a abordar durante la presentación. Vamos a tener dos puntos principales, ¿sí? Vamos a tener lo correspondiente a la contaminación del aire, y luego veremos la contaminación del agua. En cuanto al primer punto, nosotros vamos a revisar un poco una parte introductoria respecto al fenómeno de liberación de gases y contaminantes. Luego vamos a revisar qué enfoques tenemos a disposición para abordar los problemas
estudios de contaminantes y dispersión. Posteriormente a ello vamos a revisar dentro de los enfoques que tenemos a disposición. Uno de ellos es el numérico mediante técnicas computacionales, y una de esas técnicas es la dinámica de fluidos computacional. Vamos a revisar aquí qué ventajas nos proporciona este enfoque respecto a los otros que vamos a conversar en su momento. Vamos a revisar también ya no solamente la parte de transporte y dispersión de gases contaminantes en el aire, sino también la parte del cálculo de la generación de estos contaminantes, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, producción de óxidos de nitrógeno, óxido de azufre y hollín. Luego de esto vamos a revisar algunos casos de estudio eh, relacionados obviamente a la aplicación de las herramientas dinámicas de fluidos computacional a la contaminación de aire. Posteriormente a ello, en cuanto a la contaminación del agua, vamos a ver una revisión general de los dispositivos que suelen haber en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver en cuáles de estos las herramientas pueden brindarnos algún apoyo en cuanto al estudio profundo de la operación de estos equipos. También vamos a revisar un tipo de contaminación bastante en particular, que es el derrame de petróleo. Y por último, vamos a revisar los equipos relacionados a las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, bombas, válvulas, tuberías, en fin, y cómo también las herramientas de simulación permiten obtener resultados interesantes para la mejora del desempeño de estos equipos. ¿Sí? Aquí en las imágenes se muestran casos representativos de contaminación tanto de agua como de aire y el efecto negativo perjudicial que tienen pues, sobre la naturaleza. Quisiera hacer una mención especial aquí, también para que ustedes puedan estar familiarizados con esta simbología que he puesto para dividir las secciones. Esta simbología de acá representa que estamos en la sección de contaminación de aire y esta de acá que estamos en la sección de contaminación de agua, ¿sí? Voy a continuar. Bien, comenzando con la parte de contaminación del aire, las empresas pues deben manejar adecuadamente la liberación de sus desechos gaseosos, básicamente por dos motivos, ¿sí? El primero es el enfoque ambientalista y de preservación del entorno mediante el correcto control de dichos desechos. Y el segundo, desde el punto de vista del riesgo y la seguridad, es importante evitar fugas indeseadas de fluidos con potencial peligroso, ¿no? O en todo caso, una vez ocurrida una fuga, al menos se necesita pues conocer cómo ésta se va a comportar para poder plantear mecanismos de control, ¿sí? Eh, Recordemos que contaminante es toda aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa con potencial nocivo para el ser humano y para su entorno en general, ¿sí? Es importante destacar también que la dispersión de contaminantes es de esencial interés cuando la fuente de emisión es debida a la actividad industrial del hombre, pero también cuando se da por medios naturales, es decir, para ambos casos es de interés poder de alguna manera estudiar y regular el tema de la contaminación, ¿no? Tanto la que proviene por medios de la actividad del hombre como la que proviene por medios naturales, como por ejemplo la pluma de un volcán. Tomando en cuenta la seguridad, aquí en la diapositiva vemos un ejemplo industrial que corresponde a un accidente ocurrido en el año 72 en Brasil, en la refinería Duque de Caxias, debido a una fuga de gas licuado de petróleo de un tanque esférico. Esta fuga derivó en una gran explosión seguida por otras explosiones más pequeñas en sucesión. Debido a la cantidad de pérdidas humanas y económicas que conllevó este incidente, es considerado uno de los mayores accidentes industriales de ese país. Aquí vemos otro caso de dispersión de contaminantes en aire, el cual se dio como consecuencia de un incendio de una unidad de fertilizantes. Aquí ustedes pueden apreciar el humo altamente nocivo fue inevitablemente dispersado en la atmósfera. Miren, el análisis de dispersión de contaminantes es una tarea muy común en la industria y se ejecuta con la finalidad de, por ejemplo, verificar riesgos potenciales en escenarios de falla, es decir, fugas, con la finalidad también de desarrollar un plan efectivo de respuesta en emergencia. En caso de estas fugas, también se lleva a cabo el estudio de la dispersión de contaminantes con la finalidad de determinar las características de las plumas en función de, por ejemplo, los niveles de toxicidad,
de minimizar los riesgos en los equipos ya instalados, y también como asistencia para la instalación de sensores y rutas de escape. Tenemos dos enfoques para estudiar el fenómeno de dispersión, ¿sí? De contaminantes. Esto aplica en general, tanto para contaminantes en aire o en agua. Tenemos el enfoque experimental y el enfoque numérico, tal cual vemos aquí en la diapositiva. Cada uno con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el enfoque experimental, como puntos negativos, tenemos que requiere grandes recursos iniciales, conlleva también por lo general altos costos de experimentación, obviamente, de instrumentación para realizar el experimento exitosamente. Debido a esto, al alto costo está restringido por lo general a grandes instituciones que cuentan pues, con los recursos para llevar a cabo esto, ¿no? Está también restringido a pocas condiciones de operación y también conlleva mucho tiempo para realizar todo este análisis desde el punto de vista experimental, ¿sí? Como puntos positivos es la alta precisión y fiabilidad de los resultados, porque estamos probando o con el modelo en su operación real o con dispositivos a escala también. En cualquiera de los dos casos la precisión es bastante buena. Eso tiene. En cuanto al otro enfoque, al numérico, tenemos como puntos negativos que requiere un mayor conocimiento técnico del analista en cuanto a las capacidades que tenga el software de simulación empleado. Eh, También recordemos que estos son un conjunto de herramientas que van a obedecer a los modelos que nosotros propongamos. Entonces, si nosotros proponemos mal el modelo, sea especificando, por ejemplo, malas condiciones de borde, pueden salir también resultados inexactos. Pero eso no es cuestión del software que utilicemos, sino de nosotros como modeladores que estamos proporcionando tal vez información imprecisa. Otro punto negativo es que requiere, obviamente, más recursos computacionales que la parte experimental. Acá necesitamos de máquinas que tengan cierto nivel de desempeño para poder realizar gran cantidad de cálculo por unidad de tiempo. Y como puntos positivos, tenemos el sentido práctico. Vamos a conversar ahora en unos segundos después de esto. Tenemos también que proporciona una mayor velocidad, obtenemos resultados en menor tiempo comparativamente hablando respecto al enfoque experimental. Y también comparativamente hablando, los costos involucrados resultan ser mucho menores que este enfoque. Entonces, ambos son válidos, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero justamente si el interés de nosotros como ingenieros para abordar los problemas de ingeniería, para solucionarlos, pasa por estos temas de acá, por disponibilidad de, de mayor velocidad en cuanto a obtener resultados, también por el sentido de practicidad y por el tema de la limitación en costos. Entonces, el enfoque numérico es una muy buena opción para ser considerada. ¿Sí? Obviamente, las diversas técnicas numéricas que existen están bastante bien ya implementadas y probadas a nivel industrial, particularmente dentro de las herramientas de ANSYS. Las que utilizan la técnica de dinámica de fluidos computacional son las que nos proporcionan, como había yo mencionado, la mayor cantidad de herramientas para poder abordar estos fenómenos, ¿sí? Estos estudios. También quisiera comentar que estos modelos numéricos deben de cumplir por ciertas condiciones para que puedan ser exitosamente usados, perdón. Y estos son capturar correctamente la física del sistema. Obviamente, si no, estaríamos representando pues otra cosa que no tiene nada que ver con nuestro equipo real o con nuestra situación real que queremos estudiar. Entonces, el primer requisito para un buen modelo numérico es que capture correctamente la física del sistema. Segundo, debe ser robusto desde el punto de vista numérico. Es decir, que debe ser estable. Estos modelos, por lo general, al tratarse de procesos iterativos, se habla del término convergencia. Entonces, al decir que deben ser robustos, estamos planteando que deben de tener una estabilidad numérica para lograr la convergencia de una manera exitosa, ¿sí? Deben también ser precisos. Una simulación realmente bien hecha tiene errores muy bajos o desviaciones muy bajas respecto a los resultados experimentales con los cuales se puede contrastar. Estamos hablando de errores de menos del 1%, del 0.5%, es bastante buena la precisión, siempre y cuando se hayan tomado en cuenta todas las consideraciones adecuadas para realizar un buen modelo numérico, ¿no? Aquí explico el punto de practicidad. También
un modelo numérico para que sea catalogado como buen modelo, debe de gozar de esta característica de practicidad. Es decir, que se pueda hacer uso del modelo de una manera no tan compleja, que sea fácil de replicar y que no requiera recursos computacionales exagerados. Que nosotros podamos agarrar nuestro modelo y correrlo con una máquina que podamos tener en casa, una máquina buena que podamos tener en casa y no necesariamente que tengamos la necesidad de que todos los modelos tengamos que correr en supercomputadora. Entonces, es por eso que hemos decidido mostrar estas características que acabo de detallar como características esenciales para que un modelo numérico sea considerado exitoso. ¿Sí? O bueno. Bien, el fenómeno de dispersión de fluidos contaminantes está sujeto a varios parámetros que afectan directamente la velocidad de distribución de concentración y región espacial abarcada por el contaminante. Particularmente y a manera de ejemplo para la dispersión de gases contaminantes en aire, es de vital importancia considerar los distintos escenarios que puedan surgir, por ejemplo, evaluar distintos tipos de condiciones de borde en cuanto a velocidad, de dirección de viento, distintas geometrías, también tanto del terreno como de las regiones sólidas cercanas a la fuente de emisión. Si, por ejemplo, aquellos cuerpos que generen obstáculos, ¿no? En cuanto a la trayectoria del contaminante. Otro aspecto también importante a considerar es la sensibilidad del estudio ante diversas tasas de ingreso de gas de contaminante, por ejemplo, ¿no? Estas variables afectan el comportamiento de la pluma de dispersión, pudiendo derivar en tres regímenes o tipos de estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, que aquí los vemos. Eh, tenemos tres regímenes, voy a hacer un zoom aquí en la presentación para que también se pueda ver un poco mejor. Tenemos el régimen neutro, el régimen estable y el régimen inestable, obviamente cada uno con sus características físicas bien marcadas. Por ejemplo, en el régimen estable tenemos que si nosotros medimos en cualquier punto de esta pluma, cualquier variable, por ejemplo la concentración del contaminante, ahí nosotros vamos a apreciar que esa concentración sufre variaciones casi imperceptibles en el tiempo, en ese punto. En cambio, si nosotros hacemos ese mismo análisis acá, vemos que la concentración en el tiempo medida en ese punto tiene un patrón de variación, que por lo general es cíclico también, dependiendo también de la estabilidad de la emisión aquí en la fuente. Hay hay un régimen también que se denomina neutro, que presenta también características en conjunto de ambos regímenes extremos que acabo de mencionar. ¿Sí? Como parte de los enfoques de estudio que hay, ¿no? También tenemos modelos teóricos desarrollados a partir de base experimental, porque en algún punto estas formulaciones teóricas dependen de ciertos coeficientes que se tienen que extraer de gráfica y esas gráficas se traen extraídas a partir de formación experimental. Existen pues esas fórmulas para poder analizar, por ejemplo, dispersión de plumas. ¿Sí? Como muestra ella, aquí vemos el modelo de pluma gaussiana, el cual es un modelo probabilístico. Se necesita tener identificado, obviamente, el punto de emisión. Aquí, en las dimensiones perpendiculares a la propagación del contaminante, tenemos aquí la dirección del contaminante, aquí tenemos las dos direcciones perpendiculares. En estas direcciones perpendiculares se establecen funciones de probabilidad para la concentración. ¿Sí? El valor de estas variables sigma que ustedes ven aquí está ligado a fenómenos turbulentos, los cuales se obtienen a partir de estas gráficas, como ya he comentado. Es un modelo teórico en parte con base experimental, dependiente de la parte experimental. Estos modelos son muy buenos, son muy rápidos porque son expresiones en las cuales uno fácilmente puede obtener el valor de estas gráficas, reemplazar los datos aquí y obtener el resultado de una manera bastante sencilla. Totalmente son buenos bajo las condiciones y limitaciones que tienen, ¿no? Las limitaciones de este modelo en particular, por ejemplo, es que permite considerar dispersión con efecto neutro de la fuerza de empuje. Es decir, la densidad, perdón, del contaminante y la del aire alrededor no pueden ser muy diferentes, porque esto generaría una fuerte fuerza de empuje, y este modelo no contempla la influencia de esta fuerza de empuje.
También este modelo tiene la limitación de que está dirigido para gases en bajas concentraciones, para contaminantes en bajas concentraciones, y también no permite la consideración de obstáculos aguas abajo. También es un modelo que está preparado para una distancia o un dominio de análisis de 0.1 a 10 kilómetros después del punto de emisión. Eh, las concentraciones resultantes, también las que vemos expresadas mediante estas fórmulas de acá, son promedios temporales, ¿sí? Es decir, estas formulaciones se aplican en mejor medida para plumas en régimen estable, ¿sí? Para el régimen transitorio no predecirían muy bien porque igual nos darían solamente valores promediados en el tiempo de las concentraciones. En contraste con los modelos vistos previamente y atendiendo al abordaje numérico, podemos realizar el estudio de dispersión de contaminantes del aire o del agua mediante CAE, que es Ingeniería Asistida por Computadora, ¿no? En inglés, a través de Dinámica de Fluidos Computacional, o CFD por sus siglas en inglés. Esta técnica de CFD lo que hace es resolver las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos de manera general. Es decir, las ecuaciones que gobiernan el flujo de un contaminante gaseoso en el aire son las mismas que la de un fluido, solamente que cambia un líquido, perdón, solamente que cambia las propiedades, la densidad, la viscosidad, ¿no? Pero las ecuaciones que gobiernan estos fenómenos son las que gobiernan el movimiento general de los fluidos. Entonces, en ese sentido, las herramientas CFD también resuelven cualquier situación de flujo, ¿sí? Cualquier fluido, cualquier régimen, sea estático o sea transitorio. Podemos abordar un gran espectro de aplicaciones en las cuales nosotros podamos estudiar, ¿no?, el comportamiento de un fluido en general. Como tal, la dinámica de fluidos computacional nos proporciona información detallada acerca de la distribución de las variables que nosotros estemos decidiendo resolver. Por ejemplo, nos permite obtener distribución de presiones, de velocidades, temperaturas. Nos permite también obtener distribución, por ejemplo, de las múltiples fases, en el caso que estamos hablando de un caso multifásico, como por ejemplo la contaminación en agua mediante derrame de petróleo, es un caso multifásico porque tenemos dos fases fluidas con interfase bien definida, ¿no? El petróleo y el líquido, y el agua de mar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso multifásico y las técnicas de SFE nos permite ver cuál es la distribución de las fases en cada instante de tiempo, ver cómo estas se propagan, cómo estas se dispersan. Así como nos permite obtener también la distribución de la composición de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, aquí es una situación diferente en el caso de dispersión de gases en aire. Ambos son medios gaseosos y la interfase no está bien definida. Entonces ahí tenemos que atender a evaluar la concentración de los componentes. Esto también es posible mediante las técnicas de dinámica de fluidos computacional. CFD es usado en todas las etapas del proceso de ingeniería, desde estudios conceptuales de nuevos diseños, hasta también desarrollo detallado de productos, pasando por optimización de un diseño, por detección de errores y también obviamente rediseño. Eh, Aquí es algo importante que siempre es bueno mencionar. Las técnicas numéricas, en particular la de CFD, complementa al enfoque de experimentación, ¿sí? Reduciendo el número total de ensayos físicos requeridos para lograr validar un nuevo diseño, una modificación o una mejora. Eh, ¿Por qué hablamos de que complementa? Porque el software no se va a equivocar, ¿no? El software es una calculadora. Nosotros como analistas tal vez nos podemos equivocar. Entonces, justamente por esta posibilidad de que nosotros, por ejemplo, no hayamos conocido bien el rango de aplicación de uno de los modelos implementados en estos softwares CFD, puede ser que los resultados salgan con una mayor desviación de lo esperado. Entonces, en este caso, sirve siempre contrastar con la parte experimental para saber si es que hay una diferencia que consideramos importante entre el resultado CFD y el resultado experimental, entonces podamos volver al modelo CFD y hacer una revisión de lo que pasó. Si nosotros ya tenemos cierta experiencia con los estudios mediante dinámica de fluido computacional, esta dependencia de un análisis o una variación experimental cada vez se reduce de más, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros
siempre diseñamos, por ejemplo, eh, sistemas de recolección de contaminantes líquidos, ¿no? En medios líquidos también. Y nosotros tenemos un equipo que siempre trabajamos. En la primera simulación, obviamente, de este equipo vamos a tener que hacer esta validación. Más en la segunda, en la tercera y demás, nosotros ya vamos a estar bastante conscientes de la física, ya sabemos la limitación de los modelos, sabemos el rango de aplicación de ellos, entonces es confiable de manera directa los resultados de la simulación. Bien. Eh, para llevar a cabo una simulación computacional mediante CFD es necesario pasar por diversas etapas. Por ejemplo, preparar la geometría. Luego de tener la geometría preparada, se tiene que generar la malla computacional. Y luego de generar la malla computacional, nosotros mandamos la configuración del modelo, donde especificamos las propiedades de los materiales, ¿no? Las condiciones de borde y las configuraciones también numéricas del método. Posteriormente a ello mandamos a correr el modelo, ¿sí? Una vez que se termine de correr el modelo y ya el software nos arroja un resultado, ahí procedemos a evaluar ya los resultados justamente de esta simulación mediante un postprocesador. Entonces, básicamente ese es el flujo de trabajo cuando se trabaja con simulación mediante dinámica de fluidos computacional, ¿no? ¿Qué tipo de resultados obviamente nos permite obtener, ya siendo más específicos con la parte del estudio de contaminantes? Nos permite, por ejemplo, entender en mejor medida el proceso, porque aquí tenemos resultados punto a punto. Por ejemplo, en cada punto del aire alrededor nosotros podemos evaluar cómo varía la temperatura, la presión y la concentración de un contaminante. En cada uno de estos puntos, como si tuviéramos una infinidad de sensores. Entonces nos permite obviamente entender, llegar a un nivel más en cuanto a entendimiento del proceso que se está llevando a cabo. Permite también estimar el efecto obviamente de una fuente emisora, permite también predecir niveles de concentración futuras, evaluar opciones de control, permitir autorización también de futuros proyectos, porque mediante la simulación podemos incluso nosotros respaldar estudios medioambientales. Permite también la valoración de impacto de las distintas variables que condicionan el funcionamiento del sistema, ¿no? Por ejemplo, cambios en diseño geométrico, como ya mencionado también hace un momento, cambios en las tasas de emisión de contaminantes, cambios en la concentración de la fuente de emisión, entre otros, ¿no? Aquí vemos una información adicional de CFD. Tenemos el dominio o el volumen de control que queremos analizar, ¿sí? El dominio de interés. Y este es dividido en celdas o volúmenes pequeños y sobre cada uno de estos volúmenes se aplica las ecuaciones de conservación que gobiernan el movimiento de los fluidos, ¿sí? Entonces, esta ecuación se aplica para cada uno de los volúmenes que se ven acá o lo que conocemos también como elementos de la malla. Estas ecuaciones luego se discretizan y se forma un sistema algebraico de ecuaciones. Y ese sistema algebraico de ecuaciones se resuelve mediante técnicas numéricas, ¿no? Es un sistema matricial y se resuelve mediante técnicas numéricas. Es ahí donde entra a trabajar justamente la capacidad de la computadora para poder plantearme rápidamente esta solución numérica. Reitero acá que las técnicas CFD, debido a que resuelven estas ecuaciones que son genéricas para cualquier situación de flujos fluidos, sirven para muchas aplicaciones, ¿sí? Estos son software de aplicación general y no son software de aplicación específica que sirven solamente eh, para cierto fenómeno en estudio, ¿no? Estas sirven para todo. Así como podemos estudiar contaminación de aire, contaminación de agua, podemos estudiar también el diseño, por ejemplo, de una bomba, podemos estudiar un proceso de secado, lo que pasa en un horno, muchas cosas, ¿sí? Bien, las características de las herramientas CFD de ANSYS que hacen adecuado su uso para los estudios de contaminación son la disponibilidad para poder modelar distintos tipos de sustancias. También modela adecuadamente el transporte advectivo, porque justamente ese transporte advectivo es esencial. Ambos, en realidad, medios de transporte, tanto el advectivo como el difusivo, son esenciales justamente para la dispersión de los contaminantes. También se dispone de modelos avanzados de turbulencia, ¿sí? Esto es esencial para la buena determinación de la presencia de los contaminantes y cómo estos se dispersan en los medios fluidos, debido a que el programa me prediga, perdón, correctamente la turbulencia, va a ayudar a que pueda calcular el nivel correcto de mezcla adicional que ha sido agregado debido a los mecanismos turbulentos como presencia de vórtices.
También las herramientas FD de ANSYS permiten considerar los efectos térmicos, por ejemplo, las fuerzas de empuje. Esto que no podían los modelos teóricos, algunos de ellos, como mostré yo, el modelo de pluma gaussiana. Aquí no hay ningún problema en cuanto a la simulación computacional con CFD. Si queremos considerar el efecto de la gravedad y la fuerza de empuje que deriva de esto, lo podemos hacer sin problemas. También se tienen capacidades para modelar reacciones químicas, por ejemplo. Estamos hablando por el momento más que todo del estudio de la dispersión, ¿no? De cómo un contaminante, una vez que ya está presente mediante una fuente de emisión, cómo este se propaga. Pero también nosotros podemos determinar, por ejemplo, cuáles van a ser los gases productos de la combustión tras la combustión de ciertos componentes químicos. Esto también se puede hacer mediante dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Es decir, determinar cuáles van a ser los contaminantes que van a salir tras cierta situación de reacción química. Se tiene también otras características como malla adaptativa, ¿no? Como capacidad para modelar flujos eh, multicomponente que ya había mencionado y otros. Entonces, aquí, atendiendo a este comentario que lancé respecto a ya no calcular o estudiar la propagación de un contaminante en un medio fluido, sino cómo se genera el contaminante, nosotros disponemos de una herramienta dentro del software ANSYS Fluent que permite justamente evaluar la formación de los contaminantes, particularmente ¿sí? De los nocivos como son los tóxicos y azufre. Esta actividad de cálculo de emisión de estos contaminantes puede ser llevada a cabo en tres maneras, ¿sí? Una es mediante una actividad de postprocesamiento, es decir, se calcula el campo del medio en el cual se están dispersando los contaminantes, sin considerar la presencia de estos contaminantes. Se considera el medio solamente y su fluidodinámica. Y una vez que se obtiene la solución de este campo, en términos de velocidad y presiones, se hace una operación de cálculo sencilla, que el software lo realiza, para poder determinar cuál es la tasa de generación de los contaminantes y cómo se van a propagar. Y también el otro enfoque es hacer un análisis completamente acoplado en el cual a medida que va solucionándose el modelo, se considera las variaciones que tiene el modelo en cuanto a velocidades, presiones y demás, para que éstas influyan en la distribución de las concentraciones y estas también en las tasas de reacción que generan los contaminantes. Entonces, tenemos estos enfoques para poder abordar el, el estudio de emisión de contaminantes. Acá tenemos una descripción un poco más detallada del módulo disponible que tenemos para cálculo de emisión de óxidos de nitrógeno, el cual, como había comentado, nos permite determinar como una operación de postprocesamiento el nivel de contaminante generado, ¿sí? Ya en los casos de estudio que voy a mostrar va a quedar tal vez un poco más claro esto de acá. Veamos aquí los casos de estudio. Por ejemplo, nosotros podemos simular un flujo externo, como es este de acá, para abordar la propagación de contaminantes en aire. Ustedes ven, podemos nosotros aquí determinar la forma de la pluma y mediante esta identificación de la forma y la región que abarca, identificar cuáles los límites de toxicidad, los límites de inflamabilidad también, ¿sí? También podemos hacer lo propio para determinar los campos de temperatura, ¿sí? De una pluma y ver cómo esta influencia térmica de la pluma afecta a los cuerpos que están como obstáculos aguas abajo. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos isosuperficies, ¿sí? Una de 500 y una de 1000 grados. ¿Sí? Por ejemplo, que nosotros tengamos zonas donde puedan estar personas operando a estas posiciones, obviamente sería bastante fatal, ¿no? Nosotros, mediante la determinación de CFD, podemos decir desde qué punto es seguro ya que puedan existir personas laborando, que puedan existir otros componentes, otros equipos del proceso de una manera bastante segura. O también podemos plantear una modificación al diseño del sistema de emisión para que estas regiones se alejen, estas regiones peligrosas se alejen de los otros componentes o personas, ¿sí? Podemos estudiar también dispersión de contaminantes en plataformas offshore o embarcaciones de transporte de petróleo. No solamente también para dominios grandes externos, sino también podemos hacer estudio de contaminantes
ya no en dominios abiertos, sino en recintos cerrados. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos un estudio de propagación de humo, eh, en la cual podemos identificar durante lo que dura este proceso de combustión de un componente acá, cuál es la zona más segura en la que estar, ver si es que las personas van a estar a salvo, si es que están agachadas o echadas en el piso, por cuánto tiempo lo estarían, si es que se da. También podemos proponer sistemas de ventilación, sea por medios naturales, es decir, abrimos solo una ventana, o medios forzados, por ejemplo, para poder justamente lograr la mayor seguridad de las personas en este recinto. Algo bastante similar vemos aquí. Es un estudio de propagación de humo. Aquí estamos viendo una operación de postprocesamiento que se denomina renderizado volumétrico, en la cual vemos la concentración de una variable, o mejor dicho, el valor de una variable, la magnitud de una variable con una escala de transparencia. Entonces, si usamos este renderizado volumétrico para ver la concentración de cierta sustancia, vamos a ver efectivamente como si nosotros lo estuviéramos apreciando. Porque en las zonas donde obviamente es más opaco, quiere decir que hay mayor concentración de contaminantes. Bien. Tenemos aquí otro caso de dominios cerrados, ya un poco más a nivel doméstico. Esto muestro para que vean el gran rango de aplicación de las herramientas, porque la física es la misma, ¿no? O sea, la física del estudio de dispersión de contaminante acá es la misma que para plataformas offshore, es la misma que para un nivel industrial. Claro que hay distintas condiciones de aire, distintas condiciones de concentración, de la composición de las sustancias, pero las ecuaciones son las mismas. Por lo tanto, el software los puede trabajar sin problemas. Aló, compañero. Tenemos también aquí un caso de estudio de dispersión de olores. El sistema original, aquí voy a hacer un zoom, de emisión, ¿no?, de los contaminantes gaseosos tenía esta configuración. Eran muchas las fuentes. Se planteó entonces reducir el número de emisiones, es decir, colectar algunas corrientes y descargarlas todas ellas también a alturas superiores. Haciendo esto, se obtuvo niveles más seguros en cuanto a concentración de los contaminantes que se traducían en sensación de olores para las personas y componentes también de la instalación. Tenemos otro caso aquí, es un caso ya no de dispersión de contaminantes, sino de predicción de cuánto contaminante va a generar el sistema para un horno de carbón pulverizado. ¿Sí? Aquí tenemos una disposición, una muestra de la disposición geométrica de la configuración. Tenemos aquí un quemador, tenemos las paredes del horno, tenemos un medio también enfriador y la zona de salida. Aquí tenemos un acercamiento a la parte del quemador, ¿no? Cuáles son las corrientes tanto de aire como de combustible, que en este caso es carbón pulverizado. Entonces, como consecuencia de este estudio, nosotros podemos obtener este tipo de resultados, ¿eh? La distribución de temperaturas que se generan debido a la combustión. Aquí está en grados Kelvin. Podemos también tener aquí la distribución de concentración de el monóxido de carbono en partes por millón. ¿Sí? Esto podemos contrastar con la parte experimental, con las mediciones en campo del equipo, para ver si es que nuestro modelo está prediciendo bien, ¿no?, lo que sucede o no. Y miren, aquí estamos viendo una distribución radial, es decir, respecto al eje, una distribución en este sentido, ¿sí?, de la variable de temperatura. Los puntos son las mediciones experimentales y las curvas son los distintos modelos de dinámica de fluidos que se utilizaron. Y por ejemplo, aquí lo que se ha variado básicamente es el modelo de turbulencia y el esquema de acople de presión-velocidad. Son temas numéricos del modelo, pero si se dan cuenta, incluso con variaciones en ellos, todos los resultados tienen buena afinidad con la realidad. Lo mismo para la distribución también de otro de los gases nocivos generados, que es el óxido de nitrógeno, en partes por millón. Miren, aquí están los puntos experimentales y el modelo CFD, bastante cercano a la predicción. Tenemos otro caso acá, que es
tenía como objetivo reducir los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en una caldera. Para ello se utiliza una técnica llamada ROFA, por sus siglas en inglés, que emplea aire inyectado. El volumen de gas por encima de la zona de combustión, que es más o menos por acá, la zona de combustión está más abajo, recibe un fuerte movimiento de remolino por unas corrientes de aire inyectadas. Esto resulta pues en una mejor mezcla, y mediante dinámica y fluido de computación nosotros podemos determinar cuál es la mejor ubicación para estos dispositivos de inyección, justamente para lograr lo que se quiere, que es la disminución de los gases nocivos emitidos. Aquí tenemos los resultados, ¿sí? En cuanto a temperaturas, ¿sí? Ven ustedes, tenemos aquí en cuanto a la concentración de monóxido de carbono, y aquí en cuanto al óxido de nitrógeno. Ahora, vemos dos imágenes en cada uno porque estamos comparando el diseño anterior con el diseño actual, el diseño anterior con el diseño actual, y así sucesivamente, ¿sí? Vemos cómo en cuanto a la emisión del contaminante, vean ustedes, en el diseño original, tras la combustión, que está en esta zona, se producía, bueno, bastantes o niveles importantes de óxido de nitrógeno. Esto ha sido cambiado debido a la nueva combustión que se da por las condiciones distintas en la fluidodinámica del sistema, ¿no? Vemos que las emisiones de óxido de nitrógeno han bajado bastante. Además, aquí se mencionan, en el modelo base se bajó de concentración en partes por millón de 323 a 141. Es una disminución sustancial. Acá tenemos un modelo también de un precipitador electrostático para el control de calidad de aire. Aquí lo desafío de este tipo de componentes es la corta vida de los sistemas y componentes, alta frecuencia de limpieza también. A, a menudo se tiene que limpiar, ¿no?, los componentes de aquí debido a que sufren saturación y demás. Y todo ello debido a una mala distribución del flujo de aire en sus compartimientos internos. Entonces, esta distribución de flujo es la que nosotros podemos mejorar mediante CFD. ¿Sí? Nosotros podemos, por ejemplo, miren antes de la optimización y después de la optimización, cómo ha mejorado la uniformidad, la distribución del flujo en las distintas cámaras. Esto obviamente proporciona mejores condiciones para que el equipo opere con propiedad. Pasando ya a la parte de contaminación del agua, por eso está el símbolo acá. Tenemos, por ejemplo, aquí en la diapositiva una imagen de la plataforma Petrobras 36, la cual en el año 2001 se hundió al fondo del mar como consecuencia de diversos sucesos, ¿sí? Uno de ellos fue la ignición de vapores de hidrocarburos que habían fugado. Aquí hubo una suerte de los dos ocurriendo en simultáneo. Primero hubo una fuga de gas, una contaminación de gas que lamentablemente se llegó a combustionar. Esto obviamente derivó una sucesión ya de explosiones, y al último toda la plataforma se hundió, generando obviamente contaminación ahí de agua debido a la carga de petróleo que tenía. Este suceso también es un resultado catastrófico, ¿no?, para fines sobre todo medioambientales y también en términos monetarios. Las causas de la contaminación del agua en general, o mejor dicho, las fuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el alcantarillado, en el cual un 90% de la sustancia o del líquido ahí es principalmente natural y puede ser tratada. Otra fuente también de la contaminación del recurso hídrico es las aguas residuales, que son muy dañinas y sí o sí también deben tratarse. Tenemos también los desechos químicos, cuales pueden incluir metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. Y también tenemos lo del derrame de petróleo, como hemos visto en la diapositiva anterior, como vamos también ver en la diapositiva después, ¿sí? En cuanto
a las aguas residuales tenemos que estas a su vez provienen de diversas industrias, por ejemplo, industria textil, industria de metal, refinería, todo, en fin. Es importante siempre mantener los niveles de contaminación de agua también controlados. Y para ello nosotros podemos utilizar las herramientas de dinámica y fluidos computacional. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, las aplicaciones de dinámica y fluidos computacional que se pueden dar en un sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? O de residuos industriales también en agua. Tenemos que, por ejemplo, podemos ayudarnos en CFD para abordar diseño de sistemas de manejo de agua y redes de tubería, redes de distribución. Podemos también estudiar equipos de floculación, coagulación, clarificadores, tanques de sedimentación. Podemos también estudiar tanques de contacto para cloro, oxígeno, ozono, peróxido de hidrógeno, incluidos aeradores de superficie también. También podemos abordar digestores anaeróbicos y aeróbicos. Ahora, aquí también es importante comentar para usted que con miras a simplificar más el análisis, la parte química de estos equipos por lo general no se considera y solo desde el punto de vista fluidodinámico, es decir, evaluar la distribución de las velocidades, las direcciones del flujo, las zonas de estancamiento, las zonas de baja circulación. Solo con eso ya nosotros podemos estimar si es que el equipo va a propiciar un buen mecanismo químico, sea para fluctuación, coagulación o demás. Entonces, muchas veces estos estudios solamente se abordan desde el punto de vista fluidodinámico más que del químico, y aún así se obtienen resultados bastante interesantes. Miren, aquí tenemos un diagrama de una planta de tratamiento de agua. Tenemos muchos componentes, muchos equipos que se usan para lograr el fin final, que es el de reducir los niveles de contaminación de agua a niveles aceptables para el fin, puede ser este consumo humano u otro. En cada uno de estos equipos nosotros podemos utilizar CFD. Recuerden, nosotros podemos resolver cualquier situación de flujo. Y si estos equipos trabajan con fluidos líquidos o gaseosos, nosotros podemos abordarlo. Tanto en los propios equipos que vemos aquí, como en los medios de transporte para que el fluido llegue de un equipo a otro. También podemos nosotros ahí estudiar cualquier variable de interés. Tenemos un caso acá, ¿sí? Es una actualización del diseño de un clarificador en las obras de tratamiento de agua, unas obras de tratamiento de agua. Aquí el problema que tenía el equipo inicial, tenía mala floculación y también hacía cortocircuito hidráulico. También los sólidos suspendidos llegaban excesivamente hasta los filtros. Y obviamente todo esto derivaba en tiempos de funcionamiento de los filtros acortados, ¿no? O sea, menos tiempo de vida de los filtros. Si se dan cuenta, este es el diseño original y este es el diseño cambiado, ¿sí? Bien cómo cambió la distribución del flujo. Y acá tenemos también un diagrama de las concentraciones. Son contornos de concentración de lo que se hace abajo en el logo, en la parte, en los distintos diseños, ¿sí? Ahora, en cuanto a liberación de petróleo en agua, nosotros podemos tener liberación de petróleo crudo debido a, por ejemplo, a plataformas offshore, como el caso del accidente que vimos en las diapositivas anteriores, debido a plataformas de perforación y pozos, o también podemos tener liberación de productos refinados de petróleo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ya se fue tratado el petróleo y está siendo transportado por buques o está en tanques de almacenamiento. Como impacto negativo tenemos que a corto plazo el costo de limpieza es enorme y a largo plazo tenemos serias preocupaciones medioambientales. Entonces los desafíos aquí es eh, plantear un sistema de contención o control de propagación del petróleo y predecir obviamente también la trayectoria de lo que se conoce como marea negra. Aquí vemos una animación de una dispersión de petróleo en agua, ¿no? Este tipo de resultados es básicamente tal cual se da en la realidad, nosotros podemos obtener mediante CFD. Tenemos dos animaciones, ¿sí? Aquí tenemos un caso de una fuga en una tubería sumergida, una fuga de petróleo. Y aquí tenemos simplemente otra vista del caso visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Déjenme retroceder aquí para que puedan ver.
Esto mismo lo tenemos solo que en la otra vista de color. Ahí podemos apreciar cómo inicialmente llega a la superficie el petróleo y luego este se dispersa debido a las distintas condiciones que tenga el agua de mar, ¿no? O sea, marea, oleaje, en fin. Bien, en los equipos de tratamiento de aguas, obviamente funcionan muchos equipos o muchos componentes, entre como por ejemplo los espesadores que habíamos comentado, algunos cajones de colección, también dispositivos de bombeo, ¿no? Particularmente los dispositivos de bombeo, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, la operación del equipo, poder, si es que no tenemos la curva de operación de una bomba que tenemos a disposición, podemos determinarla mediante dinámica y fluidos computacional, podemos también conocer cómo se va a comportar una bomba ante condiciones extremas. Por ejemplo, si se reduce mucho la presión, entonces va a haber cavitación, cómo se va a comportar la bomba en cavitación. Podemos también mejorar el diseño de la bomba si lo deseamos, ¿no? En cuanto a piping, con las gran capacidades de abordaje de estudio de fluidos que tienen las herramientas, podemos nosotros estudiar un caso de varias fases fluyendo en una tubería o en una bomba también, como en la parte anterior. Podemos también hacer análisis de erosión, análisis de corrosión, cavitación, como también lo habíamos visto, estudiar el comportamiento o la influencia de la turbulencia en el flujo. También podemos hacer análisis de transferencia de calor, ¿no? Entre otros. Podemos también estudiar como parte de estos componentes que se suelen encontrar en plantas de tratamiento de agua, eh, cómo, cómo opera una válvula, ¿no? Internamente. Podemos mejorar su diseño, podemos estudiar válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas esféricas de retención, y poder determinar, por ejemplo, el coeficiente de caudal de la válvula para saber cuánta pérdida me va a generar. Eh, Poder determinar también la curva característica del flujo de la válvula, es decir, cuánto pérdida me genera según va pasando más o menos flujo. Podemos determinar también en qué condiciones se va a generar cavitación para evitarlas en la operación. Podemos también nosotros realizar incluso análisis fluidos estructurales, sí, ya con las herramientas también, ya no solo las fluidodinámicas de ANSYS, sino también las estructurales, para además de poder evaluar lo antes mencionado, también obtener la respuesta estructural del sistema, ¿sí? Y ver si es que los materiales han sido elegidos correctamente para soportar las cargas, ¿no? O si se va a comportar también dinámicamente bien el sistema. Eh, ya como apéndice de esta presentación, quería mencionar que hemos visto dispersión de contaminantes gaseosos en gas y dispersión de contaminantes líquidos en líquidos. Pero también podemos hacer las combinaciones de estos, ¿no? Podemos estudiar dispersión de contaminantes gaseosos en líquido, dispersión de contaminantes líquidos en medios gaseosos, como el que vemos acá. Acá tenemos un líquido dispersándose un gas en el aire. Podemos también estudiar, por ejemplo, la trayectoria de partículas sólidas en aire o en agua. En realidad podemos hacer todo este tipo de estudios sin ningún problema con las herramientas CFD porque son bastante potentes, ¿sí? Ahora, aquí tenemos también una comparación para que vean nuevamente el tema de la precisión entre los resultados obtenidos por dinámica y fluidos computacional y los resultados eh, experimentales. Ahora, tenemos una buena precisión en los resultados. Ya con esto hemos combinado la presentación, pero antes quería yo también tocar unos temas que pueden ser relevantes para ustedes. Este de acá, por ejemplo, eh, se tiene a disposición hoy en día una modalidad para utilizar las herramientas ANSYS, cual se denomina ANSYS Cloud o ANSYS en la nube. Saben que ahora las tecnologías en la nube son las que están marcando tendencia en el mercado a nivel de diversas industrias y la simulación no es una excepción a esta tendencia. Entonces, disponemos también de la disposición de, si queremos correr un modelo computacional con licenciamiento de ANSYS, lo podemos hacer en la nube. Y solamente lo bueno de esta modalidad de licenciamiento que se paga por lo que se usa, ¿sí? Solamente se paga porque si yo uso 5 horas en la nube de simulación, solamente esas 5 horas se van descontando el licenciamiento que tengo.
Entonces es un sistema bastante interesante para aquellos que deseen correr modelos muy grandes, porque aquí se corren en computadores muy potentes, o para aquellos también que tengan necesidad de simulación muy eventual. No requieren del día a día de simulación, sino eventualmente requieran hacer uno que otro modelo, pueden utilizar para ello el licenciamiento ANSYS Clouds. Otra característica importante es la capacidad que tienen las herramientas para realizar diseños basados en análisis paramétrico. ¿Sí? Nosotros podemos una geometría, parametrizarla, por ejemplo, variar espesor, variar curvaturas, variar distanciamiento de componentes. Podemos también parametrizar condiciones del modelo, por ejemplo, flujos de entrada, ¿no? O presiones, o velocidades de giro, por ejemplo, para una bomba. Y también declarar parámetros de interés o de salida, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros podemos estudiar la concentración máxima alcanzada en cierto punto que es de interés, concentración de un contaminante. Pues con este set ya de parámetros de entrada y de salida declarados, nosotros podemos probar todas los puntos de diseño que se nos ocurra, es decir, probar distintos valores para los parámetros de entrada y ver cómo el parámetro o los parámetros de salida van a cambiar en función de los cambios en los parámetros de entrada. Entonces, para ello, las herramientas ANSYS tienen herramientas muy potentes que permiten gestionar este análisis paramétrico y obtener también, por ejemplo, superficies de respuesta para evaluar esta dependencia casi funcional que se puede determinar entre los parámetros de salida y los parámetros de entrada. También podemos obtener diagramas de sensibilidad, ¿sí? Para ver cuándo un parámetro, el parámetro de salida declarado, por ejemplo, a cuál de los parámetros de entrada es más dependiente. ¿Sí? ¿Cuál de estas variaciones de los parámetros de entrada afecta más al parámetro de salida o a los parámetros de salida? Podemos también establecer algunas gráficas de correlación, justamente para también evaluar la sensibilidad de los parámetros de los cambios. Mucha otra información y sobre todo, lo más importante de esto es que podemos llegar a niveles de optimización. Con toda esta información es muy fácil para los software poder decir, entonces, de todo el conjunto de los puntos de diseño estudiados o los que se pueden predecir, ¿cuál de esta configuración en los parámetros de entrada es la que me va a maximizar o minimizar un parámetro de salida? Eso es lo interesante. ¿Sí? Con eso acaba la presentación, sin antes hacer recordar para ustedes el tema del curso. ¿Sí? Recuerden, este jueves 25 y sábado 27 tenemos un curso libre para que ustedes puedan aprender un poco más acerca de la generación o el trabajo con modelos computacionales mediante dinámica de fluidos. Recuerden que deben hacer el registro previo y sí, para ya poder llevar a cabo el entrenamiento en esos días, deben ustedes estar con el licenciamiento activo. Este licenciamiento es libre, recuerden, se accede se acceden a esta página, ¿sí? Esta página web, y aquí pueden descargar el licenciamiento. Entonces, refuerzo para ustedes que puedan participar en este curso libre, ¿sí? Eh, Seguramente van a encontrar ustedes varias cosas de interés para que puedan ustedes aplicar en la resolución de sus problemas de ingeniería. Bien, ya con eso hemos terminado aquí la presentación. Si Marco, tal vez tengas algo que comentar aquí. Sí, muchas gracias, Martín. No, muy interesante tu presentación. No, agradezco mucho hayas compartido estos conocimientos introductorios, ¿no? Como también ya lo mencionaste, el día jueves y el día sábado, ¿no? Este jueves y este sábado, van a dictar un curso ustedes, ¿no? De acceso Así es. libre, ¿no? Para todos los colegiados y incluso alumnos y todas las personas interesadas, ¿no? En todo lo que es la simulación computacional. No, más bien ahora, no sé, Gastón, por favor, de repente si tú tienes algunos comentarios, algunas precisiones, o no sé, o complementar más este tema, también podrías tomar la palabra, o si no, también podemos pasar a una ronda de preguntas con todas las personas que se encuentran en la sala, ¿no? Hoy nos han acompañado un promedio de 400 personas, tanto en la sala Zoom
como en Facebook, ¿no? En Facebook tenemos un promedio de 120 personas, 110, 120, y acá también una gran cantidad, ¿no? Martín, por favor, Gastón, por favor, te cedo la palabra, o si no, cedemos la palabra a los colegas que están conectados por Zoom. Adelante, por favor. Y Marco, bueno, mis felicitaciones pues por el evento que se ha realizado, ha tenido muy buena acogida, para nosotros bastante gratificante. Agradezco pues también a Martín pues por todo lo que nos ha compartido, él ya tiene muchos años trabajando en temas de simulación. Reforzar lo que dijo Martín, que aprovechen toda la gestión que ha hecho el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el CISA del Colegio Ingeniero del Perú, para que se logre pues un curso libre de simulación computacional que va a ser dirigido también por Martín. Él, bueno, enseñó ya en varias universidades también los cursos de simulación computacional, no solamente aquí en Perú, sino también en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, sin nada más que felicitar nuevamente, bueno, pasaríamos a las preguntas, Marco. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Entonces, por favor, los colegas de informática se me apoyan para ceder la palabra primero a Gonzalo Rosado. Adelante, por favor, Gonzalo. No sé si usted mismo puede reactivar su micrófono o personal de informática. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, se escucha, Sí, sí, Gonzalo. se escucha. ¿Qué tal? Ante todo, muchas gracias por digamos, la presentación libre. Ha sido muy interesante y, digamos, enriquecedora. Quería consultar un poco con respecto a cómo hacen el manejo de la incertidumbre de los resultados producto de un modelamiento con CFD. ¿O es muy común realizarlo o lo realizan cuando tienen ciertas condiciones de información adicional? Porque entendería que muchas veces cuando son proyectos donde no se cuenta incluso con la, digamos, la máquina en la cual van a hacer el modelo o la fábrica tampoco se encuentra. Entonces, información real a veces no está disponible para ser contrastada. Entonces, quisiera un poco que me comente cómo hacen un poco para solventar ese tipo de situaciones donde necesitan calcular la incertidumbre del modelo en sí, ¿no? Gracias. Sí, gracias a usted también. O sea, siempre la simulación CFD, o en general cualquier simulación computacional, necesita en primera instancia tener un mecanismo para corroborar. Para esto nosotros podemos disponer a veces de algunos resultados teóricos o formulaciones teóricas. A veces también podemos utilizar algunos otros software que utilicen otro enfoque, por ejemplo, enfoques unidimensionales, o siempre también, si es que disponemos de la información, como usted bien recalcó, mediante medios experimentales, ¿verdad? Pero como le comentaba durante la presentación, el tema de la necesidad de validar estos resultados pasa más por algún error que nosotros podamos haber cometido como modeladores, ¿no? Porque en sí el software es una calculadora. Si uno pone datos, nos va a arrojar los datos, ¿no? Entonces, justamente para minimizar ese riesgo y para tener la oportunidad de darnos cuenta si es que algo nosotros como modeladores hicimos mal, siempre es necesario poder contactar o contrastar, disculpen, los resultados de la simulación de una u otra forma. Ok, muchas ¿Sí? gracias, Martín. Cedemos la palabra Gracias. a Hernán Cova. Hernán Cova, por favor. Hernán Cova, no sé si podrías activar tu micrófono o personal de informática. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, primero felicitar por la excelente presentación de este tipo de modelación con CFDs. Bueno, primero quería preguntar, para poder acceder al curso del día jueves,
y tener ese acceso a la licencia estudiantil. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de capacidad del procesador de la computadora que se necesita? Y bueno, la pregunta básicamente que quería hacer es, ¿cuál es la fiabilidad o la ventaja que tendría la simulación con CFD en ANSYS contra una simulación CFD, sea con CFD del Autodesk o el de SolidWorks? ¿Cuáles son las Sí, ventajas que ANSYS maneja con respecto a esos dos programas? Pregunta. Gracias. no, gracias también a ti por la participación aquí con la consulta. En cuanto a la primera pregunta de la máquina, eh, nosotros, también se trata de un curso introductorio que vamos a hacer, obviamente los modelos preparados para los talleres no son de mucha complejidad, entonces no se requieren tampoco unas características sobresalientes en cuanto a máquinas, pero como por ejemplo de una i5 en adelante, creo que está bien, ¿sí? Con un i5 adelante está bien, con al menos 4 GB de RAM eh, y con y con buen espacio también en el disco duro, porque ANSYS más o menos pesa entre 10 y 15 gigas, creo, si mal no recuerdo, en la versión estudiantil. Entonces, eso es más que todo, como le comento, para los fines del curso no se necesita tanto. Obviamente, si estamos hablando de que nosotros vamos a hacer simulaciones ya con fines de abordar un problema más específico de la industria, ¿no? Para resolver un problema de ingeniería, ahí los requerimientos son un poco mayores, ¿no? Sobre todo en cuanto a la memoria RAM es algo bastante importante para que la máquina pueda soportar el tamaño del modelo y para que se pueda correr rápido es el procesador. Básicamente es eso. Y en cuanto a la segunda consulta, eh, ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre otros softwares computacionales que hay en el mercado? Son para fines distintos, ¿no? Por ejemplo, las herramientas que tú mencionaste están más pensadas para la parte preliminar del diseño, para evaluar inicialmente algunos diseños conceptuales, ¿no? O también para la validación de ciertos modelos cuya física sea relativamente sencilla. Pero para casos que involucren simulaciones ya de físicas complejas, como muestra aquí, combustión, cuando tenemos también dominios móviles, cuando tenemos multifásicos, multicomponentes, con radiación y todo, es ahí donde sí las herramientas de ANSYS tienen mucha mejor capacidad y mayor confiabilidad en los resultados, ¿sí? Esto también ocurre porque ANSYS es una empresa bueno, americana, que viene dedicada al rubro de ingeniería asistida por computadora de análisis CAE desde los años 70, ¿no? O sea, es una empresa que desde sus inicios se ha dedicado a hacer análisis CAE. En cambio, tenemos estos softwares también que han sido tradicionalmente CADs y están más bien entrando al mercado, digamos, de análisis CAE. Entonces, desde ahí nada más se ve una marcada diferencia también en cuanto a know-how se puede tener y en la fiabilidad de las herramientas y las capacidades respecto, o sea, de ANSYS respecto a otras del mercado. Gracias. Martín, muchas gracias. Ujú. Te debo la palabra a Elber Álvarez Castro, por favor, adelante. Adelante, Elber, no sé si puedes abrir tu micrófono. Aló, aló, aló. Sí, Ok. ahora sí. Primero que todo, muchas gracias a este excelente webinar sobre introducción de CFD a la parte de dispersión de contaminantes. Yo tengo básicamente tres preguntas. La primera, con respecto a qué oportunidad o qué posibilidad hay de hacer una alianza tecnológica con empresas extranjeras. En mi caso les hablo desde Colombia. Tenemos una empresa que se llama Ingeniería Virtual
y trabajamos en toda esta parte de simulación computacional, que quisiera saber cómo establezco contacto en este caso, con el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Me gustaría pues tener ese acercamiento. La segunda consulta es, ¿ustedes comparten la presentación y el material audiovisual de esta presentación? Y ya una pregunta desde el punto de vista técnico, que es ¿cuándo utilizar modelos Eulerian o cuándo utilizar modelos BOF para los diferentes casos? Sí, esta pregunta, bueno, las tres preguntas que has planteado creo que la podemos también responder en conjunto con el equipo. Yo particularmente voy a responder la tercera. Creo que Gastón, por parte de 3S, puede responder la primera acerca de esta colaboración con empresas extranjeras que mencionaste. Hola, Gastón. Sí, bueno, creo, bueno, es por una alianza más con el CISA, según entendí. Pero en todo Pero yo creo que es caso, con ustedes, Gastón. eh, tenemos una oficina también en Bogotá. Tenemos ya operación de más de 12 años en Colombia. Varios clientes industriales también. Puedes escribirnos también a cualquiera de nuestros correos. Martín, tú de ahí podrías compartir ahí que estás compartiendo la presentación tu correo para que tome nota y nos puedan escribir, ¿no? Y ahí nosotros poder responder acerca de la consulta, ¿no? Sí, realizamos, la verdad, alianzas también con diversas empresas. Y con respecto a compartir la información, sí, no, en este instante se está grabando en la página web del CISA, en el Facebook del CISA, del Colegio de Ingenieros, pero también esta presentación la vamos a compartir, ¿no? Por correo electrónico a todos los que se han registrado, o mejor dicho, a toda la base de datos que nos siguen, ¿no? En los diferentes eventos que hacemos. Sí, sí, con mucho gusto vamos a compartir todo este material. Ok, yo creo En que... cuanto a... Vaya. Sí, faltaba responder la última consulta ahí. Sí. ¿Cuándo aplicar un modelo de Euler y cuándo un modelo BOF? El modelo BOF se aplica cuando nosotros queremos hacer un rastreo de la interfaz entre dos fases fluidas. ¿Sí? Cuando queremos determinar la forma de la interfase, por ejemplo, el tirante, cómo ésta se comporta, también las oscilaciones superficiales que va a haber. Cuando es necesario capturar esta forma de la interfase, ahí es el modelo BOF adecuado. Cuando no es tan importante capturar esta interfase para los fines del análisis, entonces ahí es donde podemos nosotros usar el modelo Euler-Euler. ¿Sí? Por ejemplo, el modelo Euler-Euler nos permite estudiar también bajo la variante Euler-granular cómo las partículas sólidas en un medio fluido se transportan con este. En este caso, la determinación del límite de la interfaz entre el líquido y el sólido no la vamos a calcular, no es relevante. Pero sí nos interesa ver los niveles de asentamiento, dónde es que va a ir dónde va a haber mayor concentración de arena, por ejemplo. Ahí, en ese caso, el modelo de Euler resulta más adecuado. Para que también, disculpen los que tal vez no entienden qué es BOF, es una técnica, son las siglas de Volume of Fluid, ¿sí? O volumen de fluido, que sirve para lo que ya acabo de mencionar. Y Euler-Euler también es una técnica o un método multifásico para CFD que hace referencia a que para las dos fases fluidas o para las fases que estén, sea fluida y sólida y demás, se utiliza para el estudio de ambas el enfoque euleriano, ¿sí? De análisis de fluidos. Ok, gracias Martín. Entonces vamos a ceder a las tres últimas personas para que hagan las consultas o formulen alguna pregunta, duda. Arturo Álvarez, por favor, si puede activar su micrófono. Arturo Sí, Valdés, creo. Arturo Valdés, así es. Arturo Valdés, sí, perdón, Sí, adelante Arturo. sí, buenas noches. Agradecer por la conferencia, ha estado muy interesante y es bueno interactuar en nuevos rubros. Bueno, no es nuevo, sino ya tal vez es nuevo en el entorno. Bueno, quisiera preguntar respecto a
para modelamiento de CFD en aguas residuales, por ejemplo, en caso de laguna de estabilización, un modelamiento a base de solo fluidodinámica sin considerar tal vez la densidad del agua residual, las características químicas que tenga. ¿Puede ser aceptable un modelo CFD en base a fluidodinámica en ese aspecto? Y también, la segunda pregunta, disculpen, si los modelos bidimensionales también se consideran modelos CFD. Sí, en cuanto a la primera, o sea, la idea es que uno pueda aproximar lo más posible el fluido que tiene virtualizado con el real, ¿no? Y básicamente la componente química es la que se deja de lado en cuanto a su capacidad de reacción, o sea, en no considerar las reacciones químicas, por simplicidad del modelo solamente. Pero las variaciones en su densidad, obviamente, sí se consideran, también la viscosidad se considera como un... Si estamos trabajando, hasta por ejemplo, si nosotros estamos estudiando el caso de líquido con partículas sólidas, en algunos casos, cuando interesa ver el flujo como un todo, como una pulpa, podemos no considerar un flujo multifásico ahí, sino considerar el fluido caracterizado, es decir, determinar cuál es la viscosidad en laboratorio de esa pasta, por lo general no es una viscosidad constante, y también determinar su densidad. Y esas propiedades equivalentes considerarlas dentro del fluido considerado en el modelo CFD. Entonces, como yo comenté en su momento, la parte química en los dispositivos, por ejemplo, ¿no?, de fluctuación y demás, sí se deja un poco de lado, pero si es que la presencia de estos componentes afectan sustancialmente a la densidad y la viscosidad, entonces sí necesita ser considerada esta influencia, ¿no?, como caracterización del nuevo material fluido, porque estas van a ser determinantes para el campo fluidodinámico, para la determinación de las velocidades, para la determinación del perfil de presiones. ¿Me expliqué bien? O tal vez podría explicarlo de otra manera. ¿Puedes confirmarme, por favor? Pero en resumen, las herramientas CFD sí te permiten, de ANSYS, sí te permiten hacer todas estas, tomar en cuenta todas estas consideraciones. Así es. Ajá. O sea, esas simplificaciones pasan por qué tan uno quiere hacer simples análisis para tener resultados en menor tiempo. Pero nosotros, si queremos abordar la física con la presencia, por ejemplo, de varias fases y demás y todo, lo podemos hacer, solo que va a tardar más el modelo. Y a nivel industrial, por lo general, uno siempre está buscando la forma de traer los resultados para más antes. Y en cuanto a la otra consulta, que acerca de si los modelos bidimensionales se consideran también como parte CFD, sí, los modelos bidimensionales, por ejemplo, nosotros en un caso podemos hacer un análisis plano de un dispositivo, un análisis solamente 2D, y este sí nos va a dar información importante en cuanto a las tendencias físicas del sistema. Muchas veces se parte de un análisis bidimensional y solo con ello ya obtenemos los resultados finales de nuestro estudio. Ya si vemos que esta información no es suficiente, lo que arroja el análisis bidimensional, ahí pasamos a un análisis tridimensional, dependiendo también de las características, pues, del sistema, ¿no? Hay situaciones en las que sí podemos aproximar una solución como bidimensional, debido a las condiciones geométricas y físicas del sistema. Y hay situaciones en las que definitivamente no podemos. Entonces, lo bueno es que las herramientas también CFD ANSYS permiten hacer análisis 2D o 3D también. Ambos podemos trabajar. Ok, muchas gracias Martín por tu respuesta. Cedemos a María Buleje, por favor. Adelante con su consulta. Buenas noches, ¿cómo están? Agradecer por la presentación. Quisiera hacer una consulta. No sé si ustedes tienen experiencia haciendo modelación para proyectos mineros, en especial cuando se van a presentar estudios ambientales a la autoridad. Ese es por un lado, y quisiera saber si han tenido algún caso de éxito con la presentación de estos modelos mediante estos estudios. Y no sé si tal vez hayan hecho algún modelamiento
no sé, de repente para el sector minero, en cuanto a es lo que es derrame de relaves. No sé si tienen incursión en esta área o quizás ANSYS no tienen modelos para este tipo de casos. Gracias. Ok, gracias Muchas María. gracias, María, por Colega. tu consulta aquí. Sí, tenemos algunos casos de éxito, sobre todo en Chile, ¿no? En Chile se utiliza mucho más la simulación computacional, ya se han hecho varios estudios de llenado de cajones, llenado de relaves, tomando en cuenta pues la verdadera viscosidad que va a depender pues del material particulado. Existe eso. Y en el caso de presas también, o sea, ANSYS sí permite hacer incluso modelamiento de rompimiento de presas. Hay varios estudios, tú puedes buscarlo también en internet, varios papers que evidencian pues la validación de estas herramientas y su uso, ¿no? En los análisis que has consultado. Ok, muchas gracias. Finalmente, Melina, por favor, tiene la palabra. Melina, no sé si puedes activar tu micrófono. Adelante. Hola. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Bueno, ante todo agradeciendo la presentación. Eh, Quería hacer una consulta si ANSYS ha tenido experiencia en modelamiento, por ejemplo, de descargas de metales pesados al mar, sobre la dispersión en el mar y también la acumulación en los sedimentos, ¿no? Los sedimentos marinos. Ok, gracias. Adelante, colegas. Sí. Lo bueno de ANSYS es que permite también ser en parte personalizado mediante la complementación con scripts o planteamiento de nuevos modelos, por ejemplo. Abordar lo que tú has mencionado tal cual es, por lo general se estudian dominios grandes, se puede hacer, pero resulta un modelo pesado, ¿no? Debido a los dominios que se tienen que abordar. Esto por lo general se abordan los estudios de contaminantes, por ejemplo, que se arrojan al mar a esa escala. Existen algunos enfoques simplificados que basados también en resolución de ecuaciones de flujo, pero que, por ejemplo, toman en cuenta una simplificación en la componente vertical o demás. Entonces, este tipo de simplificaciones también se podrían replicar mismo en ANSYS con una personalización. Abordar como tal, ¿es posible? Sí, es posible, pero resulta un modelo pesado. Correcto. Muchísimas gracias, Martín y Gastón, por la excelente presentación del día de hoy. Creo que todos nos vamos muy contentos de esta conferencia y también esperándolos, ¿no? Que nos puedan acompañar en este curso libre, ¿no? De acceso libre para todos los interesados, ¿no? Que se va a realizar este jueves 25 y sábado 27 de junio entre las 6 y las 9 de la noche. La presentación la vamos a compartir también con todo lo que dijo Martín, ¿no? De ese acceso para que puedan descargar el software de estudiantes y un poco más para que se involucren en estos modelos, ¿no? de CFD con ANSYS, ¿no? Martín, Gastón, no sé si ustedes tienen algunas palabras, sino ya para cerrar el evento. No, por mi parte todo bien. Muchas gracias por todo, Marco, y a todos por su atención. Esperamos seguir haciendo más webinars, ¿no? Para compartir aquí con la comunidad mediante el CISA. Muchas gracias. Sí, ok, excelente. Muchas gracias, Martín y Gastón, una vez más. Y bueno, y a todos ustedes por habernos acompañado en este webinar, ¿no? De contaminación de aire y agua, ¿no? Con estos modelos, ¿no? Muchas gracias y esperemos nos puedan seguir acompañando, ¿no? En otros eventos. Gracias a todos, buenas noches y bueno, cuídense mucho, ¿no? Con esta pandemia.